contaba en el minuto que fue un día de ganancia para el gobierno porque el tenso encuentro entre Cristina y Kicillof después de la fractura mostró caras largas y malas caras, y la ruptura del bloque de la Unión Cívica Radical, donde ahora vamos a tener dos extracciones diferentes. Fernando Carvajal es diputado, pertenece al radicalismo, ahora al verdadero radicalismo, que es el nuevo bloque. ¿Cómo le va, Fernando? Paulo Vilouta y Nuria por acá, buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, bien, un gusto grande. Bueno, ¿qué pasó para romperse? ¿Cómo llegaron a esta situación? Porque debe ser un punto como de inflexión, ¿no? Para poder llegar a esta situación. Sin duda que sí, las rupturas nunca son buenas, pero a veces son necesarias o, como en este caso, imprescindibles frente a la realidad política. Por supuesto que en política uno quiere sumar y no restar, pero las sumas tienen que ser sobre datos reales. El bloque no se rompió ayer, el bloque se rompió el día que un grupo importante de diputados, 5 en ese momento, fueron a Casa de Gobierno y decidieron pasar a ser oficialistas, lo anunciaron públicamente, lo anunciaron dentro del bloque, porque esto debo reconocerle a ese grupo que dentro del bloque comunicaron su decisión de ser oficialistas, y en ese momento se produjo la fractura, porque claramente el posicionamiento de muchos de nosotros es que el radicalismo como tal no puede ser oficialista con un gobierno como el de Milei, que plantea la desaparición del Estado. No, podemos buscar puntos de encuentro, de consenso. Ayer sacamos por consenso de todas las bancadas una ley de juicio por jurados y no pasa nada. Pero esto no quiere decir que te puedas convertir en oficialista cuando tenés diferencias ideológicas tan profundas. Pero acá me Esta parece es la cuestión. que la gente no termina de entender algo, Fernando, porque ustedes ganan la banca. Sí. Y creo que la gente que votó a los radicales los votó dentro de Juntos por el Cambio, y es un público muy anti-kirchnerista. Entonces, cuando asume un gobierno, en este caso el de Javier Milei, muchas veces dicen, che, están más cerca de los kirchneristas a los cuales combatían que a este tipo de gobierno donde la mayoría del votante de la Unión Cívica Radical está un poco más cerca. Y uno dice, che, ¿la banca de quién es? ¿Del partido? ¿Del diputado que ganó y tiene ideología? ¿O es una cosa automática donde todos levantan la manito como el gatito chino, ¿no? Es medio complejo. Ni una cosa ni la otra, pero está claro que ninguno de nosotros fuimos electos por la Libertad Avanza. Y la verdad es que yo no veo ningún punto de contacto entre lo que eran las propuestas de Juntos por el Cambio, que era una fuerza democrática, una fuerza que planteaba el funcionamiento de la República, con el gobierno de Javier Milei. La verdad es que hoy veo más coincidencias con el kirchnerismo, y de hecho hay más funcionarios kirchneristas y peronistas que de Juntos por el Cambio dentro de este gobierno, comenzando por Scioli y siguiendo por infinidad de cargos, el nuevo jefe de la ARCA, son todos funcionarios que eran kirchneristas. Entonces, la verdad es que si bien es cierto que este gobierno dice que viene a hacer un cambio, el cambio que viene a hacer no es el que planteamos nosotros y no es el que planteó nunca el radicalismo. Nosotros nunca planteamos la desaparición del Estado ni planteamos la pulverización de la educación pública. ¿Planteamos la reforma del Estado? Sí, claro. Y por eso quizás vamos a terminar coincidiendo en algún proyecto puntual con el gobierno cuando te plantean una reforma del Estado. Ahora, no planteamos la desaparición. A nosotros no nos gustó el Estado kirchnerista, bobo, ineficiente, corrupto. Ahora, tampoco me gusta el proyecto de Milei de pulverizar el Estado y de destruir la educación pública. Nosotros somos otra cosa. ¿La postura de Lustó le gusta? No, a ver, yo tengo coincidencias con Lustó, pero Lustó es un dirigente más entre cientos. El problema es que la prensa a veces dice, bueno, estos son los diputados de Lustó y Manes. Mirá, acá hay diputados de La Pampa, están en estos 12 diputados, está el gobierno de Entre Ríos, porque está la diputada Antola de Entre Ríos, Risotti de Jujuy, Aguirre de Corrientes, Polini del Chaco. Somos el radicalismo que gobierna. Yo de Formosa, que tengo que estar peleando contra Gildo Infran. Vamos mucho más allá de Lustó y de estos nombres que a veces suenan más. El radicalismo es una fuerza que tiene presencia en todo el país, y eso es lo que nosotros representamos, ese radicalismo federal, ese radicalismo que gobierna provincias y municipios, y ese radicalismo histórico que entiende
que tenemos que ser oposición responsable, seria, prudente, pero oposición, porque queremos ser alternativa. Porque además Milei está demostrando que no tiene capacidad para resolver los problemas del país, porque no tiene un proyecto económico, no tiene un proyecto de desarrollo económico y social, porque no sabe que existe un país después de la General Paz y porque no tiene capacidad ni siquiera de resolver los problemas económicos. Bajar la inflación a costa de la recesión y la pobreza es una fórmula extremadamente vieja y además enormemente ineficiente y además profundamente ¿cuál es la injusta. solución? Porque los veo tan los radicales, yo sé que pasó de la Rúa y que les pasaron cosas terribles, ¿no? Y no hacen pie. Pero ustedes son opositores permanentes. Cuando estaban los kirchneristas, en contra. Cuando estaba Macri, miraban de reojo formando parte del partido. Ahora Milei, en contra. ¿Cuál es la idea superadora que tienen? No coincido con esto. Me parece que nosotros, el radicalismo ha hecho intentos de construir una alternativa. A veces nos han fallado los socios. La verdad es que con Macri fuimos unos socios extremadamente prudentes y responsables, pero nosotros tenemos capacidad de gobernar como lo estamos demostrando en excelentes gestiones en el interior del país. Lo cierto es que hoy ninguna fuerza política está en condiciones de gobernar sola, y en esto nosotros somos conscientes. También somos conscientes que el radicalismo tiene una asignatura pendiente como fuerza nacional para demostrar su capacidad de gestión. La demostramos a nivel local porque, reitero, hemos tenido excelentes gestiones que han transformado un montón de provincias y un montón de municipios, y tenemos una asignatura pendiente. Ahora, estamos iniciando ese proceso. Esta ruptura, esta fractura necesaria no es el final del camino, es el inicio para empezar a demostrar que hay un radicalismo que cree en construir un Estado eficiente y transparente que actúe como palanca para el desarrollo económico y social de este país. Ahora, ya diputado, comprobamos en los 90 con Menem que esta teoría del derrame o de que las cosas se solucionan solas no funciona. Diputado Nuria Amsoy, buen día. Sí. ¿De la mano de quién se iría dentro del radicalismo ustedes? ¿Con Manes? A ver, repetimos los errores del peronismo. Parece que si no hay un liderazgo excluyente que conduzca al proceso político, no hay futuro. Nosotros creemos en la construcción de los liderazgos colectivos. Hay una enorme potencialidad dentro del radicalismo. Vos tenés, por supuesto, lo tenés a Manes, lo tenés a Lustó, lo tenés a Puyaro, lo tenés a un Gustavo Valdés, tenés un montón de, un Mena, vicegobernador de Chubut. Tenés decenas de dirigentes. Lo que pasa es que después se empiezan a pelear entre todos y digamos, se difumina todo el poder porque se están peleando por quién va a la cabeza. Este ha sido el proceso y esto es lo que vamos a intentar revertir. Hay que iniciar un proceso de construcción colectiva, que es lo que estamos haciendo. Pero digo, la mirada tiene que empezar. Yo entiendo que a veces acá desde la capital se simplifica la lectura política, bueno, Manes y Lustó. Claro, miran Lustó que es de capital y Manes que es de provincia de Buenos Aires. Y cuesta Fernando, mucho entender que hay un montón de otros dirigentes. Es una antigüedad esto de que porque son de Buenos Aires, con una mano en el corazón. ¿Quién de afuera o aún ellos tiene la posibilidad de llevar a cabo un liderazgo y ser un candidato presidencial fuerte y con mucha fuerza? Ninguno. De acá a 3 años yo te diría que cualquiera de estos y cualquiera de nuestros gobernadores y cualquiera de nuestros intendentes. A ver, y en esto seamos realistas, si Milei logró desde la nada, siendo un panelista de televisión, construir un espacio político, ¿cómo no lo vamos a lograr desde el radicalismo? Pero hace 1000 años que hay que tener es vocación de poder. Es que las acusaciones que se hacen entre ustedes son bastante duras. Recién acaba de decir hace un ratito, no puedes ir con rodilleras arrastrándote a la Casa Rosada. ¿Eso lo dijo por De Loredo? Sí, lo dije por De Loredo. Y está claro que De Loredo, que era un joven que prometía y que podía ser una opción interesante dentro del radicalismo, decidió resignar esta posición. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pero no sé a cambio de qué, ya lo dirá el tiempo si fue a cambio de ser candidato en Córdoba o lo que sea. Igual que pasa con Martín Campero,
Mariano Campero, también era un joven radical, intendente del interior, y bueno, ahora va a ser candidato de la Libertad Avanza, está muy bien, probablemente le sirva a su carrera política, y tiene derecho a hacerlo, y no lo critico en términos personales, pero en términos políticos, que Campero sea gobernador de Tucumán, por la Libertad Avanza será un triunfo de Milei. Nosotros, como somos de otra fuerza política y creemos en otras cosas, vamos a trabajar para tener un candidato de la Unión Cívica Radical, o que exprese el modo en que nosotros creemos deben solucionarse los problemas del país. Ahora, usted cuando recién hablaba de Milei, hablaba prácticamente de alguien que niega la división de poderes. No lo dijo así, pero casi como un antidemocrático. ¿Cree que lo es? Y yo creo que sí, yo no tengo ninguna duda y lo vengo diciendo, que este es un gobierno que tiene un sesgo autoritario. Esto es muy evidente, la descalificación permanente que hace de la prensa independiente, la vocación de gobernar por DNU sin siquiera intentar agotar la discusión en el Congreso, cuando está claro que estamos dispuestos a darle la discusión y hemos tratado sus proyectos, vamos a tratar el presupuesto, reitero, como ejemplo ayer hemos logrado un consenso de 90 votos en un dictamen en torno a una ley que el gobierno planteó. Entonces, la verdad es que las instituciones pueden funcionar. El problema es que el presidente no quiere recorrer este camino, quiere recorrer el camino fácil del DNU. Y el problema es lo que han señalado recién quienes han ganado el premio Nobel. Los países exitosos en lo económico son aquellos que construyen calidad institucional. El kirchnerismo no construyó calidad institucional y por eso terminó fracasando económicamente. Milei no tiene interés en construir calidad institucional y además no tiene un programa económico ni político claro hacia dónde llevar el país. Fernando. Milei no ve que hay un país en el interior, un país productivo, que existen bananeros en Formosa que necesitarían para poder volver a producir un apoyo del Estado. No lo ve. Le hago la última, porque estamos cerca del 2025 y esa historia que no hablamos del 2025 es increíble. ¿Qué ve para el 2025 del radicalismo? Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿van a ir en un frente con Santoro? ¿Van a ir solos? ¿Van a ir con Carrió? ¿Qué van a hacer? Porque tienen que renovar muchas bancas y es difícil, estimado, ¿no? Pablo, por supuesto que es difícil, el desafío es enorme. No me pregunte qué va a hacer radicalismo en Cava, tendrán que resolverlo los correligionarios de acá. Yo tengo que estar peleando en Formosa contra un Gildo Infran que se siente acorralado porque la Corte Suprema está poniéndole límites y le está anunciando que le va a establecer que la reelección indefinida es inconstitucional, y ayer convocó a una reforma constitucional para hacer una jugada política e intentar perpetuarse en el poder. Qué bárbaro. No sé qué van a hacer acá. Lo que sí te digo, lo que vamos a hacer en Formosa, que es intentar construir un tercer espacio. Esta va a ser una elección de cristinismo, kirchnerismo o mileísmo, o vamos a hacer una elección donde va a aparecer una tercera fuerza democrática, racional. Nosotros vamos a apuntar a eso. Decidirá la ciudadanía si nos da ese espacio o no los da. Exacto. Le mando un abrazo grande y un gusto conocerlo. Igualmente, Pablo. Hasta pronto. El señor Fernando Carvajal es diputado radical.